Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de las vidas de nuestras estrellas favoritas. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo drama, ni una sola exclusiva que tenemos preparada para ti. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado quemando las redes, que ha puesto a temblar los fandoms, que ha revivido las esperanzas de muchos y que sinceramente yo tampoco me esperaba. Sí, lo adivinaste, vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense para un reencuentro amoroso que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Ok, respiremos profundo. Sé que muchos de ustedes están en shock y lo entiendo. La historia de Atay y Serine es una de esas novelas de la vida real que nos enganchan desde el principio. Dos jóvenes talentosos guapísimos con una química explosiva que traspasaba la pantalla en Medcezir. Su romance fuera de la pantalla fue la cereza del pastel, la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Pero como todo cuento de hadas, también tuvo su lado oscuro, su separación, sus rumores, y el silencio, un silencio ensordecedor que durante años nos hizo preguntarnos ¿qué pasó realmente? Bueno, no vamos a entrar en detalles profundos del pasado porque eso ya lo hemos cubierto en otros vídeos. Lo importante ahora es el presente, el aquí y el ahora, y lo que está pasando, es increíble. Las alarmas empezaron a sonar hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer fotos y vídeos en redes sociales que mostraban a Atay y Serine y en los mismos lugares, en los mismos eventos. Al principio muchos pensamos que eran simples coincidencias, que Estambul es una ciudad grande pero al mismo tiempo pequeña, y que era inevitable que se cruzaran en algún momento. Pero las coincidencias se volvieron demasiado frecuentes, demasiado sospechosas. Era como si el universo estuviera conspirando para juntarlos, o quizás era algo más deliberado. Piensen en las probabilidades, Estambul es una metrópolis gigante. Y aún así, ahí estaban, aparentemente sin esfuerzo, gravitando el uno hacia el otro. Luego empezaron a aparecer fuentes cercanas a ambos que confirmaban que efectivamente se estaban viendo. No como amigos, no como compañeros de trabajo, como algo más. Los rumores empezaron a circular, cenas románticas, salidas nocturnas, incluso escapadas de fin de semana a lugares secretos. La histeria colectiva se desató. Los fans empezaron a desempolvar viejas entrevistas, a analizar sus gestos en eventos pasados, buscando señales, migajas de pan que indicaran que su amor nunca había muerto realmente. Se crearon teorías elaboradas sobre mensajes ocultos en sus publicaciones de Instagram, era como una investigación del FBI a nivel fandom. Pero la bomba explotó hace unos días, cuando una revista de farándula turca publicó unas fotos que valen oro. En ellas se veía a Atay y Serine caminando de la mano por las calles de un barrio bohemio de Estambul. Se les veía relajados, sonrientes, felices. Se notaba la complicidad, la conexión que siempre los caracterizó. Era evidente que algo había cambiado. La elección del barrio bohemio tampoco pasó desapercibida. Un lugar lleno de arte, música y un ambiente relajado, perfecto para escapar del escrutinio público y disfrutar de la compañía del otro. Era una declaración sutil, un mensaje para el mundo: estamos aquí, somos reales y estamos disfrutando de nuestra intimidad. Por supuesto, las fotos se viralizaron en cuestión de minutos. Los fans de Yaman y Mira enloquecieron. Los grupos de WhatsApp y Telegram ardieron con mensajes de felicitaciones, de incredulidad, de alegría. Las redes sociales se inundaron de hashtags como @Atay Serenay reencuentro, @Serenaya Atayak, @Yaman Mira volvieron. Fue una locura total. Los servidores de Twitter estuvieron a punto de colapsar, y los memes inundaron la red. Desde montajes de sus personajes en Medcezir, hasta predicciones sobre su futuro juntos, la creatividad de los fans no tuvo límites. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto? ¿Han vuelto oficialmente? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿Es solo una amistad renovada? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Atay ni Serine han hecho declaraciones al respecto. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones. Este silencio estratégico, aunque frustrante para los fans, es típico de las celebridades turcas que prefieren mantener su vida privada lejos del ojo público.
Pero como sabemos, el silencio también puede ser una respuesta, una forma de decir, estamos trabajando en esto, denos tiempo y espacio. Pero hay ciertos indicios que nos hacen pensar que esto va en serio. Para empezar, el hecho de que no hayan negado los rumores. En el mundo del espectáculo, cuando algo no es cierto, las celebridades suelen salir rápidamente a desmentirlo. El silencio de Atai y Serrini habla por sí solo. Si no quisieran alimentar las especulaciones, una simple declaración negando cualquier relación romántica habría bastado. Pero prefirieron el silencio, lo que sugiere que hay algo más profundo en juego. Además, fuentes cercanas a ambos han confirmado que han estado trabajando en terapia individual y de pareja. Sí, lo escuchaste bien, terapia de pareja. Esto indica que ambos están comprometidos en hacer que esta relación funcione, que están dispuestos a superar los obstáculos del pasado y a construir un futuro juntos. La terapia de pareja es una señal clara de que ambos están tomando esta reconciliación muy en serio. Están dispuestos a enfrentar sus problemas de frente, a comunicarse de manera efectiva y a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Y seamos honestos, la química entre ellos es innegable. Se nota en las fotos, se siente en el aire. Son dos almas gemelas que se encontraron en el momento justo, pero que quizás no supieron cómo manejar la fama, la presión mediática y los problemas personales. Ahora, con más madurez y experiencia, parece que están listos para intentarlo de nuevo. Su conexión es palpable, una energía que traspasa la pantalla y que se siente incluso en las fotos más casuales. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la chispa que los unió en Medcezir nunca se hubiera extinguido. Ahora hablemos un poco de las reacciones. Como era de esperarse, las opiniones están divididas. Hay quienes están eufóricos, que no pueden creer que su pareja favorita haya vuelto. Que están viendo Medcezir en bucle, reviviendo los momentos más románticos de Yaman y Mira, soñando con una boda de cuento de hadas. Estos son los románticos empedernidos, los que creen en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Para ellos, Atai y Serrini son la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, de que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Pero también hay quienes son más escépticos, que temen que la historia se repita, que no quieren ver a Atai y Serrini sufrir de nuevo. Que recuerdan las razones de su separación, los rumores de infidelidad, las peleas públicas. Que creen que es mejor dejar el pasado donde está y no remover heridas. Estos son los realistas, los que han aprendido de las experiencias pasadas y que temen que la historia pueda repetirse. Recuerdan los altibajos de su relación anterior, los rumores de infidelidad que los persiguieron y la presión mediática que los asfixió. Temen que a pesar de su madurez y experiencia, los mismos problemas puedan resurgir y terminar arruinando su felicidad. Y luego, por supuesto, están los que no están de acuerdo con esta relación, que prefieren a Atai con otra persona, o a Serrini con otro. Que tienen sus propias fantasías, sus propios chips, y que no están dispuestos a aceptar que sus ídolos estén juntos. Estos son los chippers acérrimos, los que han invertido tiempo y energía en apoyar a sus parejas favoritas y que no están dispuestos a renunciar a sus fantasías. Tienen sus propias razones para no apoyar esta relación, ya sea porque prefieren a Atai con otra actriz o porque creen que Serrini merece algo mejor. Pero al final del día, la decisión es de ellos. Atai y Serrini son dos adultos libres que tienen derecho a amar, a equivocarse, a volver a intentarlo. Lo único que podemos hacer nosotros como fans es respetar su decisión y desearles lo mejor. Nuestra opinión, por más apasionada que sea, no debe influir en su felicidad. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas y que merecen tomar sus propias decisiones, sin importar lo que pensemos nosotros. Personalmente, yo estoy muy emocionada con esta noticia. Siempre he creído en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en el poder de la reconciliación. Y creo que Atai y Serrini se merecen ser felices, juntos o separados. Pero si deciden darse una segunda oportunidad, yo seré la primera en celebrarlo. Yo, como buena chismosa, siempre apuesto por el amor, especialmente cuando veo una conexión tan genuina y evidente como la que tienen Atai y Serrini. Creo que se merecen la oportunidad de ser felices juntos, de construir una relación sólida y duradera, y de demostrarle al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de celebrar, imaginemos por un momento la posibilidad de una boda entre Atai y Serrini. Sería el evento del año en Turquía.
Los mejores diseñadores de moda pelearían por vestir a la novia, los chefs más famosos competirían por preparar el banquete y las revistas de farándula harían cola para conseguir la exclusiva. Sería una boda de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, y yo, por supuesto, estaría pegada a la pantalla del televisor, analizando cada detalle y compartiéndolo con ustedes, mis chismosos favoritos. Pero volviendo a la realidad, recordemos que esto es solo una especulación y que el futuro de esta relación es incierto. Lo importante es que Atai y Serrini estén felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, sin importar lo que piensen los demás. Y nosotros como fans debemos apoyarlos y respetarlos, sin importar cuál sea su camino. Y ahora, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos hablado hoy. Descubrimos el reencuentro amoroso sorpresa de Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya, analizamos las pistas que apuntan a una reconciliación seria, exploramos las diferentes reacciones de los fans, reflexionamos sobre el poder del amor y las segundas oportunidades, y hasta fantaseamos con la posibilidad de una boda de ensueño. Ha sido un vídeo lleno de emociones y sorpresas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre encontrarán información fresca, jugosa y con un toque de humor. Siempre intentando mantenernos objetivos, pero sin perder nuestra pasión por el chisme y por las historias de amor que nos hacen suspirar. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Atai y Serrini están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados y con hijos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. No sean tímidos y comenten. Sus comentarios son el combustible de este canal, la inspiración que me impulsa a seguir buscando las noticias más jugosas y a compartirlas con ustedes. Y ahora sí, llegamos al final. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para que no se pierdan ni una sola noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Ciao. Y recuerden, el chisme es nuestra medicina. Cara guiño.